La lluvia caía con una insistencia gris sobre el cementerio de La Almudena. Cada gota parecía subrayar la frase final de una historia que había durado 40 años la mía junto a Ernesto. De pie frente al ataúd, sentí como el frío de la piedra se mezclaba con el frío que me atravesaba por dentro. No lloré. No porque no quisiera, sino porque había prometido guardar la compostura, la misma serenidad con la que Ernesto siempre afrontaba la vida. Escuchaba las palabras del sacerdote sin realmente oírlas, atrapada en un torbellino de recuerdos, nuestro primer piso en Lavapiés, las discusiones por dinero, los viajes tardíos cuando por fin pudimos permitirnos soñar más allá de las paredes estrechas. Todo se desvanecía ahora bajo una manta de tierra húmeda. A mi lado Valeria se mantenía erguida. Podría Fal haberme reconfortado con un gesto, una mano sobre mi brazo, un simple «Mamá, aquí estoy». En lugar de eso, su mirada se movía entre los asistentes como si clasificara rostros en categorías útiles, prescindibles, promesas de contactos. Llevaba un abrigo negro perfectamente entallado, el maquillaje intacto a pesar de la llovizna. Parecía más anfitriona de un evento social que hija en duelo. Yo la observaba de reojo mientras saludaba mecánicamente a cada persona que se acercaba a dar el pésame. Una vecina se persignó. Un compañero de Ernesto del colegio de abogados me abrazó. Hasta un primo lejano vino desde Zaragoza. Todos se mostraban más conmovidos que mi propia hija. Julián, mi yerno, permanecía unos pasos detrás con el gesto tenso de quien no sabe si debe llorar o mantener la compostura para no incomodar. En un momento el sacerdote mencionó la generosidad de Ernesto hacia su familia. Sentí como Valeria apretaba la mandíbula, un tic que le conocía desde niña. No era dolor, era otra cosa, una impaciencia contenida. Y entonces comprendí que aquel día no solo se despedía un marido, sino que se abría una grieta invisible entre madre e hija. El féretro descendió lentamente. Clara, mi nieta de 12 años, sollozaba sin consuelo. Mateo, con apenas 10, me agarró de la mano como si temiera que yo también pudiera desaparecer bajo la tierra. Les sonreí con la ternura que me quedaba sosteniéndolos en silencio. Por ellos debía mantenerme firme. Al acabar la ceremonia, la gente comenzó a dispersarse. Los paraguas se abrían como flores negras, la tierra se volvía barro bajo nuestros zapatos. Valeria se adelantó dando instrucciones a Julián, con voz baja pero firme, sobre quién debías acompañarnos después, sobre qué coche tomar. Yo seguí cada movimiento en silencio, sintiéndome extraña en mi propio duelo, como invitada en la despedida de mi esposo. Cuando entramos en el coche ocupé la sinúnea, el asiento trasero. Miré por la ventanilla las calles mojadas de Madrid, esas mismas calles que habían sido escenario de nuestra vida juntos. Valeria se colocó al volante con una eficacia fría, mientras Julián miraba al frente con un aire ausente. Nadie habló durante el trayecto. Solo el sonido rítmico de los limpiaparabrisas llenaba el vacío. En ese silencio comprendí que el entierro no era el final, sino el comienzo de otra etapa y mucho más dura. O si al llegar a la casa de Chamartín lo confirmé. Mis maletas me esperaban en el garaje. El coche se detuvo frente a la casa de Chamartín, la misma que Ernesto y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo 2 décadas atrás. El barrio seguía oliendo a naranjos en invierno, y las fachadas señoriales parecían idénticas, pero para mí todo había cambiado. La puerta principal se abrió antes de que pudiéramos bajar. Valeria se adelantó con ese paso decidido que confundía con autoridad. Yo esperaba encontrar un gesto de compasión, un «mamá, descansa un poco», o al menos un silencio respetuoso. En su lugar vi mis 3 maletas de cuero apiladas junto a la puerta del garaje, como si fueran trastos destinados a un mercadillo. Reconocí cada una la pequeña con la que había viajado a París en nuestro aniversario, la mediana que Ernesto siempre cargaba en los veranos en Valencia, la grande que había acompañado mis visitas familiares en Bilbao. Todas allí expuestas,
esperando mi rendición. Aquí dormirás. Ahora, dijo Valeria sin mirarme directamente. Al principio pensé que había oído mal, que el cansancio del entierro me confundía. Miré a Julián buscando una explicación, pero él fingía revisar el móvil, con esa expresión vacía de quien no quiere tomar partido. El silencio de mi yerno me dolió casi tanto como las palabras de mi hija. Perdona, alcancé a decir la voz más baja de lo que pretendía. La casa es grande, pero los niños necesitan sus espacios. El dormitorio principal es mío, y de Julián ya lo sabes. Así que te instalaremos aquí junto al garaje. Es práctico, añadió como si la humillación pudiera justificarse con la palabra práctico. Entré detrás de ella arrastrando mis pasos. El olor a cera recién aplicada en los suelos contrastaba con la humedad del rincón que me señalaba. El cuarto era pequeño, con una cama individual oxidada y una ventanita que daba a los cubos de basura. Durante años había servido de trastero para cajas y utensilios viejos. Ahora iba a ser mi habitación. Clara y Mateo aparecieron en el pasillo aún vestidos con sus trajes oscuros del funeral. Clara me miró con una mezcla de curiosidad y confusión. «¿Por qué la abuela va a dormir aquí?», preguntó con esa ingenuidad que perfora cualquier máscara. Valeria le lanzó una mirada severa. «Porque así es mejor para todos. Anda, ve con tu hermano». La niña obedeció, pero no antes de mirarme con una duda que me atravesó el pecho. Yo le sonreí débilmente, como si con eso pudiera protegerla de la verdad. Me arrodillé para abrir una de las maletas y colocar mis pocas pertenencias en una cómoda desvencijada. Cada prenda parecía acusarme de haber perdido el lugar que me correspondía. Las paredes desconchadas, el suelo frío, el zumbido lejano del garaje. Todo hablaba de exilio. Mientras doblaba una bufanda recordé cómo Ernesto solía repetir que esa casa era nuestro refugio, un lugar donde nadie podría tocarnos. Ahora me encontraba relegada al margen de mi propio refugio, como invitada incómoda. Valeria apareció en el umbral con una copa de vino en la mano. «Mamá, entiéndelo. Las cosas han cambiado. Es solo cuestión de adaptarse». La frialdad de su tono me heló más que la humedad del cuarto. Yo solo asentí porque no tenía fuerzas para discutir. Pero dentro de mí algo comenzó a endurecerse. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio me envolvió. Me senté en la cama estrecha y dejé que el cansancio me invadiera. Afuera escuchaba la risa de Valeria en el salón, organizando llamadas como si el entierro hubiera sido un mero trámite. En ese momento supe que la humillación apenas empezaba y que pronto descubriría hasta qué punto estaba dispuesta a llevarme contra la pared. La primera mañana en aquella habitación húmeda fue una prueba de resistencia. Apenas había dormido entre el crujido de la cama vieja y el zumbido constante de los coches que entraban y salían del garaje. Cuando subí a la cocina, el aroma del café recién hecho me golpeó con una familiaridad dolorosa. Era mi ritual durante 40 años, pero ahora lo servía Valeria, como si quisiera demostrar que ella mandaba en cada rincón. Se sentó frente a mí con la taza en la mano y soltó la frase que llevaba preparada. «Mamá, tenemos que hablar del testamento de papá». La miré intentando mantener la calma. «Lo revisaremos con el abogado cuando sea necesario». Sonrió de lado esa sonrisa seca que siempre ocultaba algo. «No hace falta. Ya lo leímos. Todo pasó legalmente a mi nombre. La casa, las cuentas, incluso el terreno, en Segovia. Es lo lógico, soy la única hija». Julián, que hojeaba el periódico, levantó apenas la vista. «Así es, suegra». El notario lo explicó claramente. Su tono pretendía ser convincente, pero en sus ojos había una sombra de duda. Lo conocía demasiado bien, nunca había sido buen actor. Me quedé en silencio porque discutir en ese momento solo me habría hecho parecer débil. En cambio, dejé que mi mente viajara atrás a las tardes en las que Ernesto y yo repasábamos papeles en el despacho. Él, siempre meticuloso, subrayaba cláusulas, anotaba fechas, revisaba una y otra vez cada detalle. «No quiero dejarte expuesta». Iselda me repetía: «Si algo me pasa, tendrás que estar protegida de cualquier circunstancia».
Yo lo escuchaba sin pensar que esas precauciones fueran necesarias, pero él insistía con la seriedad de quien sabe que el tiempo se acorta. Hasta el último día se aseguró de que nada quedaría a la improvisación. Recordar su empeño me dio fuerzas para no caer en la trampa de mi hija. Sabía que lo que decía era mentira, pero también entendí que aquella mentira no era improvisada. Era un plan cuidadosamente urdido, quizá, desde antes de la enfermedad de Ernesto. Valeria dio un sorbo a su café y me miró con falsa compasión. Entiendo que sea duro para ti, pero ahora dependes de nosotros. Te prometo que no te faltará nada mientras vivas aquí. Solo necesitamos que respetes ciertas normas. Depender de ellos. Las palabras se me clavaron como espinas. Yo, que había levantado esa casa con mi esfuerzo y el de mi esposo convertida en huésped, a merced de su benevolencia. Lo que dices no coincide con lo que yo recuerdo, respondí finalmente midiendo cada sílaba. Quizá no lo entendiste bien. La ley es clara, cortó ella con esa autoridad que creía incuestionable. Me mordí la lengua. No iba a discutir sobre leyes con alguien que nunca había leído un contrato completo en su vida. En lugar de eso, recogí mi taza y me levanté fingiendo que el tema no me afectaba. La indiferencia es un arma poderosa cuando el otro espera sumisión. Julián carraspeó. Valeria, quizá deberíamos esperar y hablarlo con calma. Ella le lanzó una mirada que lo redujo al silencio. Y en ese instante confirmé lo que ya intuía. Él era un cómplice pasivo, alguien demasiado débil para enfrentarse a su esposa, incluso cuando la mentira era evidente. Volví a mi cuarto con paso lento. El eco de sus voces me siguió hasta la puerta. Sentí un nudo en la garganta, no por el temor de perderlo todo, sino por la certeza de que mi hija había decidido borrar mi lugar en el mundo que yo misma le había dado. Me senté en la cama estrecha y saqué de la maleta un sobre que había guardado como un tesoro, la copia de un borrador que Ernesto me había mostrado meses antes de morir. No era el documento final, pero bastaba para recordarme que él había pensado en mí, que había blindado cada cláusula con minuciosidad. Acaricié la caligrafía firme de su firma y me prometí no ceder al juego de Valeria. Podía dejar que se sintiera poderosa un tiempo, observar sus movimientos, medir sus ambiciones. No porque dudara de mis derechos, sino porque necesitaba comprender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Esa misma tarde, cuando escuché sus pasos por el pasillo, decidí que callaría. El silencio bien usado podía ser más revelador que cualquier discusión. Y aunque me dolía reconocerlo, la mentira de mi hija era solo el primer golpe en una cadena de humillaciones que aún no había terminado. El cuarto junto al garaje tenía paredes desconchadas y un olor a humedad que se pegaba a Kirsch a la piel. La ventana diminuta apenas dejaba pasar un hilo de luz y se abría hacia los contenedores de basura, de modo que cada mañana me despertaba con el ruido metálico de los camiones que vaciaban cubos. La cama era angosta y chirriaba con cada movimiento, como si protestara por mi presencia. Allí donde antes se almacenaban cajas con adornos navideños y viejos muebles, ahora estaba yo convertida en un estorbo con nombre propio. Coloqué mis cosas con calma, doblando la ropa como si el orden pudiera devolverme algo de dignidad. Guardé los zapatos bajo la cama y alineé los libros en la repisa polvorienta. Quería convencerme de que no me afectaba, pero cada rincón de esa habitación hablaba de destierro. Una tarde, mientras doblaba una manta para cubrir la cama, Clara se asomó tímida. Traía en las manos un cuaderno de deberes, pero sus ojos estaban puestos en la maleta abierta. «Abuela, ¿por qué ya no duermes en tu cuarto de arriba?», preguntó con la naturalidad de un niño que todavía cree que todo tiene una explicación sencilla. Sentí un nudo en la garganta. La inocencia de su voz me golpeó más fuerte que cualquier palabra de Valeria. Podrían haberle contado la verdad, decirle que su madre había decidido relegarme allí, pero verla con la cabeza ladeada esperando una respuesta clara
Me paralizó. Las cosas cambian, cariño. Le respondí al fin acariciándole el cabello. A veces los mayores necesitamos hacer espacio para los más jóvenes. Clara frunció el ceño como si no estuviera del todo convencida. Pero ese cuarto es feo. Y aquí hace frío. Papá decía que tú tenías que estar siempre cómoda. No supe qué contestar. La abracé fuerte deseando que el calor de ese gesto borrara la grieta que empezaba a abrirse en su confianza. Ella se dejó envolver y al cabo de un momento corrió de vuelta al salón. Cuando quedé sola me senté en el borde de la cama. El silencio de la casa se mezclaba con el rumor lejano de las conversaciones en el piso superior. Escuchabas a Valeria dar órdenes a Julián, a sentir en murmullos, y me descubrí respirando despacio para no perder el control. No podía permitirme lágrimas delante de ellos, pero en aquel cuarto húmedo, a salvo de miradas, el dolor encontraba espacio. Recordé las palabras de Ernesto siempre convencido de que yo merecía seguridad. Pensé en su empeño por dejarlo todo en regla, en cómo había subrayado cada documento para que nadie pudiera ponerme en duda. Esa certeza era lo único que me sostenía la convicción de que, pese a la mentira de mi hija, la verdad seguía escrita en algún despacho de Madrid. Me acosté en la cama estrecha con la manta hasta el cuello. El frío se colaba por las rendijas y el olor a humedad parecía meterse en mis huesos. Cerré los ojos intentando aferrarme al recuerdo de la voz de Ernesto. Sabía que necesitaría toda mi fuerza para resistir, porque lo que había vivido hasta entonces era apenas el principio de una larga humillación. Los días comenzaron a desdibujarse en una rutina impuesta, como si de pronto hubiera retrocedido décadas hasta convertirme en la muchacha de servicio de una familia ajena. Me levantaba antes que todos cuando el reloj aún marcaba las 6 de la mañana y el frío se filtraba por la pequeña ventana de mi cuarto. Encendía la cafetera, preparaba los huevos como a Julián le gustaban y ponía el pan a calentar. Valeria bajaba siempre la última envuelta en su bata de seda y se servía la primera taza de café sin siquiera mirarme a los ojos. «Asegúrate de que el desayuno esté listo a las 7 en punto», mamá repetía como si fuera una orden militar. Yo asentía porque no había espacio para la réplica. Cuando los niños bajaban los recibía con una sonrisa forzada y en silencio. Me alegraba de que al menos me permitieran acompañarlos a la mesa. Sin embargo, no tardaba en llegar la frase que me devolvía a la realidad. «Demuestra que mereces quedarte aquí», decía Valeria señalando con un gesto los platos que había que recoger, las camisas que esperaban ser planchadas, las mochilas de los niños que yo debía organizar. No se trataba de colaborar en casa, sino de marcar jerarquía. Cada tarea era un recordatorio de que ocupaba un lugar subordinado y que ese lugar me había sido concedido como un favor. Después del desayuno, mientras Valeria se marchaba ya a sus reuniones sociales, yo limpiaba los baños, barría los pasillos y sacudía el polvo de los muebles. Lo hacía en silencio, escuchando mis propios pasos y el rumor de la televisión encendida en el salón donde Julián solía pasar las mañanas fingiendo trabajar desde el portátil. Alguna vez me dio las gracias en voz baja, casi avergonzado, pero enseguida volvía a su mutismo obediente cuando Valeria regresaba. Al mediodía me ocupaba de la comida. Preparaba guisos que recordaban a mi infancia en el norte, pero que raras veces eran bien recibidos. Demasiado pesado para los niños, criticaba Valeria empujando el plato a un lado. «La próxima vez, haz algo más ligero, mamá». «Sí», añadía como quien corrige a una empleada. Por las tardes me encargaba de recoger a Clara y Mateo del colegio, ayudarles con los deberes y llevarlos a sus actividades. Aquellos momentos eran mi único respiro. La risa de los niños me devolvía algo de vida, aunque notaba cómo poco a poco empezaban a repetirme las frases que escuchaban en casa. Una tarde, mientras doblaba ropa, Clara murmuró con timidez: «Mamá dice que eres una carga, abuela, pero yo no quiero que te vayas». Se me heló la sangre, aunque conseguí sonreírle y responder: «No te preocupes, cariño, yo siempre estaré contigo».
Por dentro, sin embargo, sentí un dolor punzante. La semilla de la desconfianza había sido sembrada, y era mi propia hija quien la plantaba. Cuando caía la noche con la espalda encorvada y las manos agrietadas por el detergente, preparaba la cena. Escuchaba las risas de Valeria por teléfono relatando a sus amigas lo agotador que era mantener a todos a flote como si yo no existiera. Después, mientras ellos cenaban en el comedor principal, yo a menudo lo hacía en silencio, en la cocina de pie sin invitación a la mesa. Cada día era un recordatorio de que había pasado de dueña de esa casa a sombra tolerada. Aún así, guardaba silencio. Porque detrás de cada gesto de humillación, detrás de cada orden pronunciada como sentencia, recordaba el rostro de Ernesto inclinándose sobre sus papeles, asegurándose de que nada pudiera dejarme desprotegida. Esa certeza me mantenía erguida, aunque por fuera pareciera doblegada. Me acostaba agotada con la sensación de haber servido sin recibir nada a cambio, y aún así me repetía que debía resistir. Algo dentro de mí me decía que la farsa de Valeria no podía sostenerse para siempre. Y fue esa voz la que me preparó para lo que escucharía detrás de una puerta cerrada poco tiempo después. La tarde había caído con un aire húmedo que impregnaba las paredes de mi cuarto. Me encontraba doblando las toallas recién secadas cuando escuché pasos en el pasillo. Reconocí enseguida el taconeo firme de Valeria. Se detuvo frente al salón, y poco después oí su voz mezclada con el timbre agudo de una llamada telefónica. Me acerqué sin hacer ruido, movida por una curiosidad que me ardía en el pecho. La puerta estaba entornada y desde allí sus palabras se colaron nítidas como cuchillos. No podemos seguir así, Julián está de acuerdo. Una residencia privada es lo mejor, decía con tono seguro. Hay una en Aravaca que tiene buena reputación. Sí, claro, es cara, pero merecerá la pena. Un silencio breve como si escuchara la respuesta de su interlocutor, y luego su voz volvió a sonar. Imagínate lo que ahorraríamos de molestias. Aquí ocupa espacio, los niños preguntan demasiado. Y sinceramente, no quiero pasarme la vida lidiando con sus manías. Sentí que las rodillas me flaqueaban. La mano con la que sostenía las toallas tembló, y por un momento temí que se me cayeran. Apoyé la espalda en la pared y me obligué a respirar despacio, conteniendo el impulso de irrumpir en la sala para enfrentarla. La escuché reír suavemente. Sí, lo sé. Algunos lo verán mal, pero ¿qué más da? Con el tiempo lo olvidarán. Y además, al ser yo la heredera, me corresponde tomar decisiones. Ese al ser yo la heredera retumbó en mi cabeza como un eco amargo. Comprendí entonces que la mentira del testamento era solo el principio, que su plan iba mucho más allá de relegarme a un cuarto húmedo. Quería borrarme del todo, arrancarme de la casa que Ernesto y yo habíamos levantado con tanto esfuerzo para exhibirse ella como única dueña de un legado que no le pertenecía. Me aparté con cuidado, regresando a mi cuarto antes de que descubriera mi presencia. Cerré la puerta despacio y me senté en la cama. El dolor me atravesaba, sí, pero debajo del dolor comenzaba a encenderse una calma extraña, una calma que me ordenaba esperar. No podía precipitarme. Si algo había aprendido de Ernesto, era a no dejarse arrastrar por la primera emoción. Él siempre decía que la paciencia es una forma de estrategia, y en ese instante entendí el valor de sus palabras. Podía llorar, podía gritar, pero ¿qué ganaría con eso? Solo reforzaría la imagen que Valeria quería proyectar, la de una madre frágil, incapaz de valerse por sí misma. Me limité a mirar alrededor, a ese cuarto que me habían asignado como castigo. La cama oxidada, las paredes húmedas, el ruido del garaje. Todo aquello se convertiría en testigo de mi silencio. Un silencio elegido, no impuesto. Porque si mi hija pensaba que podía deshacerse de mí con un contrato de residencia y un par de firmas, estaba muy equivocada. Yo conocía la verdad que ella ignoraba, y esa verdad era más poderosa que cualquier mentira. Me recosté sobre la almohada áspera, cerré los ojos
y mientras escuchaba sus pasos alejarse por el pasillo, supe que mi tiempo de observadora apenas comenzaba y que muy pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría el rumbo de todo. El amanecer de aquel martes me encontró despierta mucho antes de que sonara el despertador de la casa. No había podido conciliar el sueño después de escuchar a Valeria planeando mi ingreso en una residencia. Las palabras retumbaban en mi cabeza con la crueldad de una sentencia ya dictada, mientras servía el café y ponía la mesa para todos mi decisión. Estaba tomada. Había llegado el momento de recurrir a la única persona en quien todavía confiaba. Esperé a que los niños salieran para el colegio y Valeria se marchara a sus reuniones. Julián se encerró en el despacho con su portátil y yo aproveché para tomar el abrigo y salir a la calle. El aire frío de Madrid me golpeó el rostro, pero por primera vez en semanas me sentí dueña de mis pasos. Caminé hasta la parada y tomé un taxi que me llevó directo al corazón de la Gran Vía. Allí, entre fachadas elegantes y el bullicio de la ciudad, se encontraba el despacho de Fermín Lázaro. Fermín había sido abogado de la familia durante décadas, un hombre de mirada aguda y trato respetuoso que Ernesto apreciaba profundamente. Fue él quien nos ayudó a comprar la casa de Chamartín y a ordenar nuestras inversiones con rigor. Yo sabía que si alguien podía aclararme la verdad que Valeria manipulaba, era él. Cuando entré en la recepción me recibió con un gesto sorprendido y afectuoso. «Señora Iselda, cuánto me alegra verla. Lamento muchísimo lo de Ernesto, era un caballero irrepetible». Me condujo a su despacho, un espacio sobrio, con estanterías repletas de carpetas y libros de leyes. Cerró la puerta con discreción y se sentó frente a mí. Imagino que no viene solo a saludarme. Respiré hondo antes de hablar. Fermín, mi hija, asegura que todo el patrimonio pasó a su nombre. Dice que el testamento la convierte en única heredera y que yo dependo de ella. Quiero saber si es verdad o si Ernesto dejó algo distinto preparado. El abogado me miró con seriedad, entrelazando las manos sobre la mesa. Sabía que tarde o temprano vendría a verme. Ernesto fue extremadamente meticuloso en sus últimas voluntades. No dejó nada al azar. Sacó una carpeta gruesa de un archivador y la colocó frente a mí. Al abrirla encontré documentos con sellos notariales, extractos de cuentas y escrituras de propiedades. Mi corazón latía con fuerza como si cada folio contuviera una parte de mi destino. Su esposo, explicó Fermín, blindó todo a su nombre. La casa de Chamartín está en un fideicomiso conjunto con usted, como beneficiaria principal. Su hija y su yerno tienen derecho de residencia mientras usted lo consienta, pero la propiedad es suya. Tragué saliva sintiendo como una mezcla de alivio y rabia me recorría el cuerpo. Además, continuó Ernesto, abrió varias cuentas en diferentes entidades, todas a su nombre, con un valor acumulado de casi 7 millones de euros. A eso se suman inversiones en acciones y bonos, que hoy rondan los 4 millones. Me cubrí la boca con la mano atónita. Fermín, imperturbable, prosiguió. En total, entre bienes, cuentas y propiedades, hablamos de aproximadamente 19 millones de euros. Todo le pertenece legalmente. Su hija no tiene ninguna autoridad para decidir sobre este patrimonio. Sentí que las lágrimas asomaban, no de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de gratitud hacia Ernesto y de indignación por las mentiras de Valeria. Él sabía, dije en voz baja, sabía que esto podía pasar. Por eso lo preparó todo con tanto cuidado, asintió Fermín. Me repitió en varias ocasiones que quería asegurarse de que usted nunca dependiera de nadie, ni siquiera de su hija. Apoyé las manos en la mesa intentando asimilarlo. Yo, que había pasado las últimas semanas relegada a un cuarto húmedo, era en realidad la dueña legítima de todo. ¿Y Valeria lo sabe?, pregunté. No lo creo. Ernesto me pidió que le entregara la documentación directamente a usted, llegado el momento. No confiaba en que su hija actuara con la honestidad debida.
El dolor me atravesó de nuevo, aunque esta vez teñido de lucidez. Ernesto había leído a Valeria con claridad desde mucho antes que yo. Fermín me ofreció un vaso de agua. «Tiene usted todas las herramientas para recuperar su dignidad, señora. La pregunta es cuándo y cómo quiere usarlas». Guardé silencio largo rato. En mi mente veía el rostro altivo de Valeria, su sonrisa fría, mientras me señalaba el cuarto junto al garaje. La tentación de irrumpir en casa con aquellos papeles y restregarle la verdad era fuerte, pero algo dentro de mí me pedía esperar. «Gracias, Fermín», dije finalmente. «Por ahora prefiero que todo siga como está. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar». Él arqueó una ceja sorprendido, pero no discutió. «Está bien. Sepa que cuando decida actuar contará con mi apoyo inmediato». Me despedí con un apretón de manos firme. Al salir de nuevo a la Gran Vía, el ruido de los coches y la vida cotidiana me pareció más intenso que nunca. Yo llevaba dentro un secreto que podía cambiarlo todo, y al mismo tiempo, una calma inesperada. Tomé un taxi de regreso a Chamartín. Al acercarme a la casa vi a través de las ventanas la figura de Valeria dando instrucciones como si fuera reina absoluta de un reino que no le pertenecía. Respiré hondo y crucé el portal con una decisión nueva. Seguiría siendo su sombra silenciosa hasta que llegara el momento perfecto de mostrarle quién era la verdadera dueña de todo. Regresé a la casa de Chamartín con los documentos aún frescos en mi memoria, como brasas encendidas que me quemaban por dentro. Guardé las manos en los bolsillos para no mostrar el temblor que me recorría, una mezcla de rabia contenida y alivio profundo. El taxi se alejó, y yo crucé el portal como si nada hubiera ocurrido. Fingir sumisión era en aquel momento mi mejor disfraz. Valeria me recibió en el pasillo con ese gesto de superioridad que ya se había vuelto rutina. «¿Dónde estabas, mamá? Has tardado demasiado para comprar 4 cosas». Sonreí con calma. Había cola en el supermercado, mentí, extendiéndole una pequeña bolsa con pan y fruta. La mentira salió tan suave de mis labios que hasta yo misma me sorprendí. Ella me observó un instante buscando contradicciones, pero pronto se encogió de hombros y siguió su camino hacia el salón. Esa indiferencia suya, ese no imaginar siquiera que yo podía tener secretos, me otorgaba una ventaja inesperada. Me encerré en el cuarto junto al garaje y respiré hondo. En mi bolso guardaba la tarjeta que Fermín me había entregado, con su número directo escrito a mano. Era la llave a todo lo que me pertenecía, a esos 19 millones blindados por Ernesto, con precisión de relojero. Y sin embargo no era el momento de usarla. Miré alrededor las paredes húmedas, la cama oxidada, la pequeña ventana hacia el callejón. Ese lugar que pretendía ser mi condena se había convertido en mi fortaleza secreta. Nadie imaginaba lo que guardaba conmigo en silencio. Esa noche, mientras planchaba una de las blusas de Valeria, repasé cada palabra que Fermín me había dicho. «Tiene usted todas las herramientas para recuperar su dignidad. La pregunta es cuándo y cómo quiere usarlas». Cerré los ojos y escuché las risas de mi hija al teléfono jactándose de lo cansada que estaba por cargar conmigo. Era como observar a un enemigo revelar sus planes sin saber que la batalla ya estaba perdida. Necesitaba ver hasta dónde llegaba su ambición. Quería conocer cada límite de su crueldad antes de exponerla, porque cuando la verdad saliera y pase a la luz, no habría marcha atrás. Los días siguientes los viví como una actriz en su propio escenario. Preparaba desayunos, limpiaba baños, ayudaba a los nietos con los deberes, y todo lo hacía con una sonrisa tranquila. Valeria interpretaba esa calma como resignación, cuando en realidad era mi manera de tomar nota de cada palabra, cada gesto, cada mentira. Una tarde, mientras recogía la mesa, la escuché decirle a Julián: «Si conseguimos vender el terreno de Segovia, podríamos pagar la reforma completa». «¿Y tu madre?», preguntó él en un susurro. «Ella no pinta nada. Todo está pues a mi nombre».
Me mordí la lengua para no reírme. Si supiera que no podía vender ni un ladrillo sin mi firma. La ironía era tan dulce como amarga. Me acosté esa noche con una certeza nueva. La paciencia se había convertido en mi mayor aliada. Tener todo el poder oculto en mis manos me permitía observarlo sin prisa como un cazador que espera el momento exacto para dar el golpe. Y mientras escuchaba los pasos de Valeria en el piso de arriba, comprendí que el desenlace se acercaba aunque ella aún no lo sospechara. La excusa llegó un miércoles por la noche servida con la naturalidad de quien cree que ya no tiene nada que ocultar. «Mañana viajo a Valencia», anunció Valeria mientras revisaba su móvil en la mesa del comedor. «Un congreso inmobiliario, varios contactos importantes. Estaré fuera 2 días». Julián asintió distraído, más pendiente del correo en su portátil que de las palabras de su esposa. Yo, en cambio, detuve la cuchara en el aire y la observé con atención. Había algo en su tono demasiado ligero, casi ensayado. Recordé sus salidas misteriosas, las llamadas susurradas que cortaba al verme, y sobre todo esa forma de arreglarse más de lo necesario cuando decía tener reuniones. La semilla de la sospecha germinó de inmediato. Aquella noche apenas dormí. El recuerdo de las risas forzadas con sus amigas, la humillación de Clara frente a las suyas, todo se mezclaba con la certeza de que Valeria ocultaba más de lo que yo había visto. No podía ignorarlo. Ernesto había blindado mi futuro, me había dejado la verdad en documentos sellados, pero yo necesitaba pruebas de la mentira que corroía a mi hija. A la mañana siguiente la vi salir con una maleta pequeña, los tacones resonando en el mármol de la entrada. Besó a los niños con un gesto mecánico y le dijo a Julián que lo llamaría al llegar al hotel. Yo esperé media hora antes de tomar un abrigo y dirigirme a la estación. El tren hacia Valencia partía a las 10:15. Me subí a otro vagón, cuidando de no coincidir con ella, y durante el trayecto repasé una y otra vez mi decisión. No era curiosidad morbosa, era supervivencia. Necesitaba entender qué pieza del tablero movía a Valeria en la sombra. Llegamos poco después del mediodía. La seguí a distancia, mezclándome con los pasajeros que descendían entre el bullicio de la estación del Nord. Valeria avanzaba con paso seguro hasta un taxi que la condujo a un hotel discreto en la avenida del puerto. Me mantuve cerca fingiendo consultar mi teléfono hasta verla entrar en el vestíbulo. Lo que ocurrió después confirmó todas mis sospechas. Apenas 15 minutos más tarde, Valeria apareció en el bar del hotel. Con ella estaba un hombre de mediana edad, cabello engominado y traje demasiado llamativo para resultar elegante. Lo reconocí por pura casualidad. Darío Salvatierra, un agente de bienes raíces conocido en Madrid por sus negocios dudosos y, según había oído en conversaciones de sobremesa, sus deudas de juego. Me escondí tras una columna y observé la manera en que se inclinaban uno hacia el otro, cómo Valeria le rozaba la mano con familiaridad. No dejaba lugar a dudas. Eran amantes. Saqué mi móvil con manos temblorosas y comencé a tomar fotos. Capturé cada gesto, el beso rápido que se dieron al pensar que nadie los veía, el sobre con documentos que Darío deslizó hacia ella, la manera en que ella los revisaba con la ceja arqueada. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía delatarme, pero no dejé de disparar. 1 hora después, salieron juntos cogidos del brazo y tomaron un coche de alquiler. Los seguí a prudente distancia hasta un restaurante cercano al puerto. Allí, entre copas de vino y risas cómplices, se comportaban como una pareja consolidada. Cada imagen que guardaba en mi teléfono era una pieza más del rompecabezas que empezaba a completarse. Pero lo que más me sacudió fue escuchar al pasar cerca de su mesa un fragmento de su conversación. «Necesito que salga pronto», decía Darío con voz tensa. «Mis acreedores no esperan». «Tranquilo», respondió Valeria acariciándole la muñeca. «Todo está casi resuelto. En cuanto formalicemos los papeles tendremos acceso al dinero». Me alejé con el estómago revuelto. ¿De qué papeles hablaban? ¿De qué dinero?
La respuesta me golpeó con crudeza. Valeria no solo planeaba internarme en una residencia, también estaba negociando mi herencia con un hombre endeudado. Pretendía usar mi patrimonio, los 19 millones, que Ernesto había dejado en mi nombre, como moneda de cambio en su vida secreta. Regresé al hotel y me instalé en el vestíbulo esperando su vuelta. Cuando los vi entrar nuevamente, tomé más fotos, ella riendo, él inclinándose para besarla antes de subir juntos al ascensor. Aquella última imagen era la confirmación que necesitaba. Pasé la noche en una pensión cercana repasando las pruebas en mi teléfono. Cada foto era un puñal no solo por la traición de mi hija, sino por la certeza de que estaba dispuesta a arruinarlo todo por un hombre sin escrúpulos. El dolor se mezclaba con una calma helada. Ahora tenía lo que necesitaba. Al día siguiente regresé a Madrid en el tren de la mañana. Mientras observaba el paisaje pasar por la ventanilla, pensé en lo irónico que resultaba todo. Valeria me creía sometida, me trataba como sirvienta convencida de que yo dependía de su caridad. Y sin embargo era ella la que estaba atrapada en una red de mentiras, cada vez más expuesta, cada vez más vulnerable. Guardé el móvil en el bolso como quien guarda un arma cargada. Sabía que aquellas imágenes serían decisivas llegado el momento. Lo único que me restaba era esperar a que Valeria mostrara su rostro completo, para entonces revelarle la verdad de quién era la dueña del juego. Esa tarde, al volver a la casa de Chamartín, Valeria me recibió con aire cansado hablando de reuniones largas y agotadoras. Yo asentí en silencio, ocultando la sonrisa amarga que pugnaba por aparecer. Tenía pruebas suficientes para destrozar su máscara, y mi paciencia estaba a punto de ponerse a prueba en formas que ella no podía imaginar. La oportunidad se presentó una tarde cualquiera disfrazada de rutina. Valeria había salido con Clara a una reunión escolar y Julián se encontraba en el gimnasio. Yo estaba doblando ropa en el salón cuando vi sobre la mesa baja el portátil de Valeria abierto. La pantalla seguía encendida mostrando la bandeja de entrada de su correo electrónico. Al principio dudé. No era propio de mí espiar, pero los recuerdos de Valencia, las fotos que aún guardaba en mi móvil, pesaban demasiado. Me acerqué con cautela y me senté frente a la pantalla. Bastó un par de clics para que la verdad se desplegara sin máscaras. El asunto del primer correo me heló la sangre. Avanzando con el plan. Era un mensaje de Darío Salvatierra. Lo abrí con manos temblorosas. Valeria, cariño, los documentos de divorcio estarán listos en 2 semanas. Es fundamental que todo parezca iniciativa tuya para no levantar sospechas. En cuanto aseguremos el acceso a la herencia, podremos desaparecer. Piensa en lo que nos espera, una vida sin cadenas lejos de ese marido débil y de tu madre vigilante. Leí esas palabras una y otra vez, incrédula. Valeria planeaba deshacerse de Julián, arrebatarle el patrimonio que creía suyo y entregarlo a un hombre con deudas. La frialdad con la que hablaban de mí como si yo fuera apenas un obstáculo administrativo me hizo apretar los puños. Abrí otros mensajes. En uno Valeria respondía con entusiasmo: «Confía en mí, Darío. Mi madre no tiene recursos para sostenerse sola. Una vez que firme los papeles de la residencia, todo quedará bajo mi control. Julián se resistirá, pero yo sabré manejarlo. Tú ocúpate de saldar tus cuentas. Pronto tendremos liquidez de sobra». La respiración se me agitó. Sentí que la casa entera giraba a mi alrededor. El plan estaba claro: enviarme a una residencia, divorciarse y huir con un hombre endeudado a costa de la fortuna que en realidad me pertenecía. El siguiente correo era aún más cruel. «Me irrita verla rondar por la casa», escribía Valeria, siempre con esa expresión de víctima. A veces pienso que disfruta de la humillación. No soporto la idea de que los niños se encariñen más con ella que conmigo. Cuanto antes se vaya mejor. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no eran de debilidad. Eran de una indignación profunda, de una certeza renovada. Ernesto había sabido protegerme
y ahora yo debía proteger su legado de las garras de nuestra propia hija. Cerré el portátil con cuidado, asegurándome de que todo quedara como lo había encontrado. Me dirigí a mi cuarto con pasos firmes. Saqué mi móvil y revisé las fotos de Valeria con Darío en el bar del hotel riendo tomados de la mano. Imágenes que ahora junto a los correos formaban un arsenal. Guardé una copia de los mensajes en una memoria USB que tenía entre mis cosas reliquia de tiempos en que Ernesto y yo guardábamos documentos familiares. El hierro frío del dispositivo en mi mano me dio una sensación de control que hacía tiempo no sentía. Esa noche durante la cena, Valeria habló animada de proyectos y contactos, fingiendo que su viaje había sido un éxito laboral. Yo la miré en silencio, escuchando cómo Julián asentía sin sospechar nada. Cada palabra suya era un hilo más en la red que ella misma tejía alrededor de su mentira. No la interrumpí, no revelé nada. Comprendí que aún no era el momento. La paciencia seguía siendo mi aliada, pero ahora tenía más que pruebas. Tenía la certeza absoluta de su traición. Cuando me encerré en mi cuarto, apoyé la frente contra la ventana fría. Afuera la ciudad seguía latiendo indiferente. Dentro yo me preparaba para el siguiente paso porque sabía que los correos de Valeria no eran solo un plan, eran la llave que me permitiría acabar con su farsa en el instante preciso. Al día siguiente de descubrir aquellos correos, amanecí con una claridad que hacía semanas no sentía. La rabia se había transformado en algo más sereno de determinación. Valeria y Darío habían tejido su plan en la sombra, convencidos de que yo era una pieza débil. Lo que ignoraban era que yo ya no caminaba sola. A media mañana tomé un taxi hacia la Gran Vía. El despacho de Fermín me recibió con la misma sobriedad de siempre, pero esa vez lo vi con otros ojos. No era solo un lugar de leyes y papeles, era el refugio donde se fraguaba mi resistencia. Fermín me estrechó la mano con firmeza y me invitó a sentarme. Sabía que volvería pronto, señora Iselda, dijo con una leve sonrisa. ¿Qué ha descubierto? Saqué la memoria USB de mi bolso y la coloqué sobre su mesa. Correos electrónicos, fotografías, pruebas de una relación extramatrimonial y de un plan para despojarme de todo. Valeria no actúa sola. Fermín revisó los archivos con el ceño fruncido. Cada nuevo documento parecía reforzar su convicción. Esto es más grave de lo que pensé, pero también más favorable para usted. Con estas pruebas podemos congelar cualquier movimiento irregular que intenten hacer sobre sus bienes. Durante más de una hora discutimos estrategias. Fermín me explicó cómo bloquear cuentas conjuntas, cómo reforzar la titularidad de las propiedades y cómo dejar constancia legal de mi capacidad plena para administrar lo que Ernesto había blindado a mi nombre. Me habló de fideicomisos, de mandatos notariales, de mecanismos de protección que yo jamás había imaginado. Escuchaba con atención tomando notas mientras por dentro me sentía crecer. Ya no era la mujer arrinconada en un cuarto húmedo, sino alguien que recuperaba la voz gracias a la previsión de mi esposo y al respaldo de un aliado leal. Lo esencial, concluyó Fermín, es mantener la calma. No revele nada todavía. Déjeles creer que todo sigue bajo su control. La paciencia será nuestra mejor arma. Asentí recordando las noches en que Ernesto me repetía que la prudencia podía salvarnos de errores irreparables. Esa calma que Fermín me pedía no era resignación, era estrategia. Al salir a la calle, el bullicio de la Gran Vía me envolvió con su ritmo frenético. Sin embargo, yo caminaba despacio como si cada paso estuviera medido. Sabía que se acercaba la tormenta, pero en mi interior reinaba una serenidad extraña, la de quien ya ha tomado posición en el tablero. De regreso a Chamartín, Valeria me recibió con su habitual frialdad. «Mamá, asegúrate de tener lista la cena temprano. Julián trae invitados esta noche». «Por supuesto», respondí bajando la mirada.
Ella creyó ver su misión, pero lo que escondía era la seguridad de que todo lo suyo estaba ya fuera de su alcance. Esa noche, mientras servía copas en el salón y escuchaba las risas de los invitados, mi mente estaba en otro lugar. Veía a Fermín firmando papeles, sellando garantías, construyendo el muro invisible que protegería mi futuro. Me retiré a mi cuarto tarde con el eco de las conversaciones aún en los pasillos. Me acosté en la cama estrecha, pero por primera vez aquel espacio no me pareció una cárcel. Era el centro de operaciones de una batalla silenciosa que yo ya había comenzado a ganar. Cerré los ojos con una certeza inamovible. La calma que habitaba en mí no era más que la antesala de una tormenta que muy pronto estallaría. La cena de aquella noche estaba pensada por Valeria como un escaparate. Había dispuesto la mesa con esmero, usando la vajilla de porcelana guardada durante años, la que Ernesto y yo compramos en Lisboa. La mantelería blanca, el brillo de las copas, las flores frescas en el centro. Todo era un teatro de apariencias para impresionar a los invitados de Julián, colegas de su bufete. Yo había pasado la tarde en la cocina preparando entrantes y horneando un cordero que desprendía un aroma intenso por toda la casa. Valeria se limitó a dar órdenes, a corregir detalles y a ensayar sonrisas frente al espejo del pasillo. Yo la observaba en silencio, conteniendo la ironía. Se pavoneaba en una casa que no era suya, con vajilla que no había comprado y flores que yo había pagado en silencio con parte de mis ahorros. Los invitados llegaron puntuales. Julián, nervioso, los recibió con un entusiasmo exagerado. Valeria, impecable en un vestido de seda azul, se adueñó de la conversación desde el primer minuto, hablando de viajes, proyectos y supuestos negocios inmobiliarios que solo existían en su imaginación. Yo iba y venía desde la cocina sirviendo platos y rellenando copas, invisible y necesaria a la vez. Durante los primeros brindis me mantuve en un discreto segundo plano. Sonreía cortésmente cuando alguien se dirigía a mí, pero evitaba ocupar demasiado espacio en la conversación. Hasta que una de las invitadas, una mujer elegante de unos 50 años, me preguntó con sincera curiosidad: «¿Y usted, doña Iselda, en qué pasa el tiempo ahora?» Sentí la mirada helada de Valeria clavarse en mí como una advertencia muda. Sonreí y respondí con calma: «Oh, leo bastante, escribo algunas notas. Y reviso papeles. Ya sabe, cuentas, propiedades. A mi edad hay que asegurarse de que todo esté en orden». El silencio fue breve pero elocuente. Uno de los hombres levantó las cejas interesado. Valeria se apresuró a intervenir. «Mi madre exagera, apenas son recuerdos viejos. Aquí la que gestiona todo soy yo». Reí suavemente, como quien concede un capricho a un niño testarudo. «Claro, hija, tú te ocupas de las cosas pequeñas del día a día, pero Ernesto siempre decía que lo importante debía quedar en mis manos». Algunos invitados intercambiaron miradas intrigadas. La conversación retomó su curso, pero la inquietud de Valeria era palpable. Sus dedos tamborileaban sobre el mantel y su sonrisa se tensaba cada vez que alguien me dirigía una palabra. Durante el segundo plato, otro de los comensales comentó la situación del mercado inmobiliario en la costa levantina. Aproveché la oportunidad para dejar caer una frase calculada: «El valor de las propiedades frente al mar siempre se mantiene». Lo comprobé cuando revisé la tasación de cierta casa que Ernesto compró años atrás en el Mediterráneo. El cuchillo de Valeria se detuvo a mitad de camino. Me miró con los ojos entrecerrados, intentando descifrar cuánto sabía y cuánto estaba dispuesta a decir. Yo bebí un sorbo de vino y continué sirviendo salsa en el plato de un invitado, como si nada hubiera ocurrido. El resto de la cena transcurrió entre risas y comentarios triviales, pero bajo la mesa se libraba otra batalla. Cada palabra mía era un movimiento de piezas, insinuaciones, medias verdades, frases ambiguas que dejaban entrever un poder económico oculto. Los invitados, sin darse cuenta, empezaban a mirarme con un respeto distinto,
como si percibieran que había más historia detrás de la mujer que se ocupaba de servirles. Cuando llegó el postre, Valeria ya no podía disimular su nerviosismo. Me interrumpía. Corregía lo que decía, intentaba acaparar de nuevo la atención. Pero el daño estaba hecho. Había sembrado en la mesa la semilla de la duda. Al despedir así a los invitados, escuché a uno de ellos decir en voz baja a Julián: «Tu suegra es una mujer muy interesante. Se nota que sabe de lo que habla». Julián sonrió con torpeza mientras Valeria apretaba los labios. Esa noche, al recoger las copas y doblar la mantelería, sentí una calma poderosa. No había revelado nada concreto, pero había abierto una grieta en la fachada perfecta de mi hija. Y lo mejor era que esa grieta no podía cerrarse fácilmente. Me acosté tarde con el eco de las conversaciones aún flotando en mi cabeza. Sabía que Valeria vendría pronto a confrontarme, incapaz de soportar la idea de que yo insinuara secretos frente a sus invitados. Y en ese momento exacto, comprendí que la tormenta que había preparado en silencio estaba más cerca de estallar. El eco de la cena aún flotaba en la casa cuando supe que había llegado el momento. No podía seguir jugando eternamente a la sombra. Los invitados ya se habían marchado, y la fachada de Valeria había empezado a resquebrajarse. Era la ocasión perfecta para poner todas las cartas sobre la mesa. Esperé a que Clara y Mateo se fueran a sus habitaciones, aunque la puerta de sus cuartos quedaba entornada como si intuyeran que algo importante iba a suceder. Julián permanecía en el salón sirviéndose una copa de whisky con gesto cansado. Valeria, aún con el vestido azul de la velada, caminaba nerviosa de un lado a otro, recogiendo platos sin necesidad, intentando distraerse de las insinuaciones que yo había dejado caer durante la cena. Valeria, dije con voz firme: «Necesitamos hablar». Ella se detuvo en seco con la bandeja en la mano. «Ahora estoy agotada. Precisamente ahora. Hay cosas que ya no pueden esperar». Dejé mi bolso sobre la mesa del centro y ante su mirada incrédula, saqué la memoria USB y el móvil. Los coloqué con calma frente a ella. He sido paciente, demasiado paciente. «Pero ya no puedo seguir soportando tus mentiras». Julián levantó la cabeza confundido. «¿Qué estás diciendo, suegra Valeria?». Frunció el ceño, forzando una sonrisa. «Mamá, no empieces con tus dramatismos delante de Julián». Abrí la galería de mi móvil y mostré la primera foto: Valeria y Darío en el bar del Hotel de Valencia. Las manos entrelazadas, el sobre con documentos sobre la mesa. El silencio cayó pesado, roto, solo por el golpeteo del hielo en el vaso de Julián. Esto no significa nada», balbuceó ella. Pasé a la siguiente imagen, ambos saliendo del ascensor demasiado cerca para fingir inocencia. Luego abrí los correos guardados. «Avanzando con el plan. Liquidez de sobra en cuanto aseguremos la herencia». Las palabras brillaban en la pantalla como un veredicto. Julián se levantó de golpe derramando el whisky sobre la alfombra. «¿Qué es esto, Valeria? Respóndeme». Ella intentó acercarse a él extendiendo las manos. «Cariño, no es lo que parece. Darío solo me estaba ayudando con unos trámites». «¡Trámites!», grité por primera vez, incapaz de contenerme. «¿Así llamas a los planes de divorcio y a robar una herencia que nunca fue tuya?». Valeria giró hacia mí los ojos encendidos. «Tú no entiendes nada. He tenido que cargar con todo, con esta casa, con los niños, con Julián. Yo merezco algo más que esta vida miserable». Julián retrocedió como si cada palabra fuera un golpe. «Una vida miserable. Eso piensas de nuestra familia». En ese momento, Clara apareció en el pasillo con los ojos húmedos. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. Mateo la seguía abrazando un cojín. Yo quise detenerlos, pero ya estaban allí, testigos de una verdad imposible de ocultar. «Niños, volved a la cama», intentó decir Valeria desesperada. Pero Clara insistió mirando a su padre. «¿Es verdad lo que dice la abuela?». «Es verdad que tienes otro». El llanto de Mateo estalló en un sollozo desgarrador. Julián se arrodilló junto a él,
abrazándolo mientras sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Nunca lo había visto tan derrotado. Valeria, acorralada, se llevó las manos al rostro y gritó con una rabia que parecía romperle la garganta. «Todos contra mí, hasta tú, mamá, disfrutando de destruirme». Me mantuve firme aunque por dentro mi corazón se deshacía. «No se trata de destruirte, Valeria. Te estás destruyendo tú sola con tus mentiras». «Mentiras», chilló señalándome con el dedo. «Tú siempre fuiste la enemiga aunque llevaras mi sangre. Me trataste como a una niña incapaz, nunca confiaste en mí, y ahora quieres pintarme como monstruo delante de mis hijos». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Que mi propia hija me gritara como si yo fuera una extraña me dolió más que cualquier humillación pasada. Pero ya no había marcha atrás. Julián se levantó lentamente, todavía abrazando a Mateo. Su voz sonaba rota. «Valeria, lo sé, has intentado todo, pero no puedo seguir así. Esto no tiene arreglo». Ella lo miró con desesperación. «¿Me vas a dejar por lo que dice ella? Es mi madre, siempre ha querido verme hundida». Clara, con lágrimas en las mejillas, susurró apenas audible. «No, mamá, tú nos mentiste». El silencio que siguió fue insoportable. Valeria cayó de rodillas sollozando, pero ya no había compasión en los ojos de nadie. Yo recogí el móvil de la mesa, lo guardé en mi bolso y respiré hondo. «Lo que ocurra a partir de ahora dependerá de ti, Valeria. Pero recuerda, ya no estoy desarmada». La noche terminó con cada uno refugiado en un rincón distinto de la casa, las paredes cargadas de un peso insoportable. Yo me encerré en mi cuarto con la certeza de que había abierto una herida imposible de cerrar y que la tormenta apenas había comenzado a rugir. La mañana estaba cubierta de un gris denso cuando el timbre de la casa sonó con insistencia. No esperaba visitas y por un instante pensé en ignorarlo, pero los golpes se repitieron cada vez más apremiantes. Cuando abrí la puerta, el aire frío me golpeó el rostro y con él la visión que más temía Valeria, con el gesto endurecido. Y a su lado, Darío Salvatierra, impecable en un traje oscuro que no lograba ocultar el brillo nervioso de su mirada. «Necesitamos hablar», dijo mi hija sin rodeos, entrando sin esperar invitación. El salón se convirtió en escenario de una farsa grotesca. Darío abrió su maletín y colocó sobre la mesa una carpeta de cuero. La empujó hacia mí con la seguridad de quien cree tener el control. «Aquí está el acuerdo», explicó. «Un contrato claro, usted transfiere 3 millones de euros a una cuenta que nosotros gestionaremos y a cambio recuperará la paz familiar». Sonreí con amargura. «¿Paz familiar? Así llaman al robo». Valeria me miró con ojos encendidos. «Mamá, basta de dramatismos. Nadie tiene por qué salir herido. Piensa en Clara y en Mateo. Con este dinero aseguramos su futuro y evitamos que tengan que pasar por un juicio que los destrozaría». Su voz temblaba, pero su amenaza era clara. Darío intervino apoyando las manos en la mesa con un gesto estudiado. «Si no colabora, señora, presentaremos una demanda cuestionando su capacidad mental. Argumentaremos que permitió ser humillada en su propia casa, a pesar de tener recursos. ¿Qué juez no vería ahí un signo de inestabilidad?» Me quedé en silencio observándolos. La estrategia era evidente, querían usar mis meses de silencio como arma contra mí. «Y no solo eso», añadió Valeria bajando la voz. «Si esto llega a tribunales, los niños tendrán que declarar. Imagínate a Clara con 13 años enfrentándose a preguntas sobre la rareza de su abuela. ¿De verdad quieres exponerla a eso?» Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Visualizar a mis nietos obligados a tomar partido, manipulados como escudos, me revolvió el estómago. Esa era la línea que nunca creí que Valeria cruzaría: convertir a sus propios hijos en instrumentos de chantaje. Respiré hondo y me acerqué lentamente a la mesa. Abrí la carpeta y recorrí con la vista los párrafos llenos de tecnicismos. Acuerdo de conciliación lo llamaban.
En realidad era una trampa para legitimar su codicia. ¿Crees que no sé quién es Darío?, pregunté mirándola directamente. ¿Crees que ignoro sus deudas de juego? ¿Sus fracasos? Ella se removió incómoda, pero no respondió. Darío apretó la mandíbula. Mis asuntos personales no le incumben. Oh, claro que me incumben, repliqué, porque pretenden arrastrarme con ustedes en su caída. El silencio se hizo espeso. Por dentro mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció sereno. Recordé las palabras de Fermín. Mantenga la calma. La paciencia es su mayor arma. Cerré la carpeta y la devolví al centro de la mesa. No voy a firmar nada. Valeria golpeó el respaldo del sofá con la mano abierta. Eres tan terca. No entiendes que puedes perderlo todo. Lo único que puedo perder, dije despacio, es el respeto por mí misma. Y eso no pienso entregarlo. Darío intentó suavizar el tono. Señora, piénselo bien. Este trato es su única salida elegante. Nadie más tiene que enterarse. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera las ramas desnudas de los árboles se mecían con el viento, como si también ellas guardaran silencio expectante. Elegante, susurré. No hay nada elegante en amenazar a una madre con sus propios nietos. Valeria se adelantó unos pasos, la voz quebrada entre furia y súplica. Si no lo haces por mí, hazlo por Clara y Mateo. Ellos merecen estabilidad, no un escándalo. Me giré despacio. Precisamente por ellos no cederé. ¿Qué ejemplo les daría si me vieran arrodillarme ante un chantaje? Su rostro se contrajo, y en un último intento de intimidación, Darío recogió la carpeta. Entonces no nos deja alternativa. Nos veremos en los tribunales. Se marcharon dando un portazo que hizo temblar los cuadros de la pared. Me quedé sola en el salón con las manos frías y el corazón latiendo con violencia. Subí a mi cuarto y me senté en la cama. Clara y Mateo no sabían nada todavía, pero la tormenta ya estaba desatada. Saqué del cajón la copia de los documentos que Fermín había preparado y los acaricié como quien acaricia un escudo. Sabía que vendría lo peor, la batalla abierta. Y aunque el dolor por mi hija me desgarraba, tenía claro que no iba a dejarme doblegar. La calma silenciosa que había sostenido hasta entonces se transformaba ahora en una resolución firme. No solo defendería mi herencia, defendería el derecho de mis nietos a conocer la verdad. Esa misma noche llamé a Fermín. Su voz al otro lado del teléfono fue seca y directa. Sabía que esto ocurriría. Prepárese, Iselda. Ahora empieza la verdadera guerra. No tardaron en volver. Valeria y Darío irrumpieron en el salón con la misma carpeta de siempre, convencidos de que podrían desgastarme con presión constante. Pero esa tarde ya no temblaba. Los observé en silencio mientras se acomodaban en los sillones como si fueran los dueños de la casa. Mamá, empezó Valeria con tono áspero. Es la última vez que lo pedimos. Firma el acuerdo y todo quedará atrás. Me incliné hacia adelante y dejé mi bolso sobre la mesa. Abrí el cierre despacio, dejando que el sonido metálico llenara el silencio. Saqué un sobre y lo coloqué frente a ellos. Yo también tengo papeles, dije con calma. ¿Quieres saber qué contienen? Darío arqueó una ceja fingiendo indiferencia. ¿Y qué podría tener usted que nos interese? Sonreí con frialdad. Fotografías del hotel en Valencia, correos sobre sus planes de divorcio y, lo más jugoso, pruebas de sus deudas de juego. Darío, más de 200.000 euros con acreedores que no son precisamente pacientes. El color se le escapó del rostro. Valeria me miró incrédula. ¿Qué estás diciendo? Me volví hacia ella sin apartar la voz firme. Tu amante no solo está arruinado, Valeria. También sigue casado. Sí, casado con una mujer que ignora su doble vida. ¿Quieres que lo confirmemos ante un juez? ¿O mejor aún en la prensa? El silencio fue brutal. Podía escuchar la respiración entrecortada de ambos. Darío tragó saliva intentando recuperar compostura. No tiene derecho. ¿Tengo todo el derecho? Lo interrumpí. Ustedes intentaron usar a mis nietos como rehenes emocionales. Yo no juego con niños, juego con la verdad.
Valeria se levantó de golpe, los ojos vidriosos. «¿Mientes?» «Seguro», pregunté, deslizando una copia impresa de un correo que Darío había enviado a su esposa prometiendo resolver todo pronto. La carpeta cayó al suelo con un golpe seco. Darío se inclinó para recogerla, pero sus manos temblaban. «Vámonos», susurró a Valeria sin atreverse a mirarme. Ella dudó. Me lanzó una última mirada de rabia impotente y finalmente lo siguió. La puerta se cerró tras ellos con estrépito, dejando un silencio denso en la casa. Respiré hondo. Sabía que aquello no era el final definitivo, pero sí el derrumbe de su farsa. Había ganado la primera gran batalla. Y mientras me encaminaba hacia mi cuarto con los documentos aún sobre la mesa, comprendí que la verdad tenía el poder de hundir 2 vidas en un solo instante. El aire del Mediterráneo tenía un sabor distinto, más limpio, más ligero, como si arrastrara con sus brisas todo el peso de los meses pasados. Me instalé en la villa de Marbella a finales de primavera, cuando los naranjos ya estaban en flor, y la luz bañaba las paredes blancas con un resplandor sereno. No era una huida, era un renacer. Ernesto, en su sabiduría previsora, había dejado preparada aquella casa, como quien siembra una semilla sin decirlo en voz alta, confiando en que algún día yo encontraría el momento de ocuparla. Desde las ventanas del salón se veía el mar extendido como un espejo en movimiento. Cada mañana me sentaba con una taza de café y escuchaba las olas romper contra la orilla. Era un ritual silencioso, un recordatorio de que había sobrevivido a la tormenta y que pese a todo seguía en pie. Los asuntos legales se resolvieron con la calma de un plan bien ejecutado. Fermín me acompañó en cada paso. Los activos asegurados, las propiedades reorganizadas, los fondos transferidos a un fideicomiso educativo para Clara y Mateo. Aquel gesto no era caridad, era justicia. Los niños no debían cargar con los errores de su madre. Merecían la oportunidad de construir su propio camino, libres de las sombras que habían visto en casa. La residencia de Chamartín pasó oficialmente a manos de Julián. Recuerdo la reunión en la notaría, la emoción contenida en sus ojos cuando firmó los documentos. «No sé cómo agradecerle tanto», me dijo con voz quebrada. «No tienes que agradecer nada», respondí. «Solo asegúrate de que Clara y Mateo sepan siempre que su hogar es un lugar de respeto». En Marbella el tiempo adquirió otro ritmo. Los días eran largos, las noches frescas, y la soledad se transformó en compañía de uno mismo. No sentía amargura ni siquiera hacia Valeria. El rencor es una cadena que aprieta más al que la lleva que al que la provoca. Yo había decidido soltarla. Con frecuencia recibía cartas de Clara llenas de dibujos y confesiones adolescentes. Me hablaba de sus estudios, de sus nuevas amigas, de cómo soñaba con ser arquitecta para diseñar casas que siempre tengan espacio para la abuela. Mateo, con su letra aún temblorosa, me contaba sus partidos de fútbol y cómo guardaba la camiseta con mi inicial bordada en el corazón. Esas cartas eran mi mayor tesoro, más valioso que cualquier cuenta bancaria. Una tarde, mientras ponía la mesa en la terraza frente al mar, me sorprendí reflexionando en voz alta. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la libertad de elegir con quién compartimos la mesa. Miré los platos alineados, el pan recién horneado, el vino reposando en la jarra. La imagen era sencilla pero poderosa. Había pasado demasiado tiempo en una casa donde la mesa era campo de batalla, donde las palabras eran dagas escondidas entre brindis. Ahora cada comida en mi villa era un acto de libertad, una celebración íntima de haber recuperado mi voz. El sol se fue hundiendo lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Me quedé allí en silencio, con la certeza de que la dignidad, una vez recuperada, es un patrimonio que nadie puede arrebatarte. Y mientras la primera estrella aparecía sobre el mar, me pregunté, ¿a quién invitaría yo a esta mesa si la dignidad fuera lo único en juego?